Soy una persona de género fluido, así que si os podéis dirigir a mí con el pronombre ella, lo agradecería. Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica bi. Yo soy Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay, y estoy empezando ahora con una chica heterosexual que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Bueno, por ahora. Yo me llamo Olivia, tengo un grupo de polifidelidad desde hace ya como unos 2 años con el que mantengo relaciones asexuales poliamorosas en paralelo. Bueno, pues me llamo Miguel y practico la polisoltería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual porque lo que más me atraen de las personas son las almas, pero lo que más me motiva son las relaciones BDSM. Bueno, estimados televidentes, no sé si llamarlos así, acabamos de ver un pequeño fragmento de un video que se ha estado propalando así en los distintos grupos de internet, de Facebook, de WhatsApp, en donde se muestran las secuelas últimas de esta revolución sexual que está aconteciendo en todo el mundo occidental, lo cual nos dará pie para hablar de una obra que acaba de salir hace poco, pero que contrasta también con un hecho que para nosotros es muy importante, y que es lo que ha pasado en Francia, en donde se ha prohibido una prenda de baño que usaban las mujeres musulmanas para bañarse en las playas públicas de Francia o en las piletas de natación, que era la famosa burkini, que nos vamos a ver aquí. Pero mientras el público mira la burkini, nos presentamos, Garazalde. Este es el programa número 432 de la agencia de noticias Canilluga. Hoy es 22 de junio. En donde nos dedicamos en esta agencia, como lo hemos dicho varias veces, a analizar este inmenso conflicto que lleva varias décadas, que es la guerra de civilizaciones, o sea, la guerra entre el mundo moderno y el mundo tradicional, que en realidad es una guerra permanente. Simplemente nosotros hemos dicho que al ingresar en el siglo XXI, este conflicto se ha agudizado, y estamos presenciando justamente el final de un ciclo. Acá me acompaña el amigo Garazalde, que esta vez parece que no tiene esos problemas técnicos que habíamos notado la vez pasada, ya que tiene otro tipo de aparato, que lo está, como podríamos decir, filmando. Y que, bueno, ¿cómo te encuentras, Garazalde? ¿Qué tal van las cosas por allá, por la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo bien? Saludos a todos. Ajá. Bien, con frío nomás. Mucho frío, ¿no? Seguramente, O sea, tenemos... en Europa hace un calor bastante grande. Exactamente, exactamente. O sea, porque el cambio climático producido por el hombre, principalmente, esta destrucción del medio ambiente que ha generado el mundo moderno, está produciendo un cambio climático por el cual tenemos temperaturas altísimas, de mucho calor en Europa, y temperaturas muy frías, que acá está recién empezando el invierno, pero nos estamos muriendo de frío, o sea, de entrada. Así que no queremos pensar lo que va a ser el mes de julio, que es el mes más frío del año. Bueno, algunos dirán, sí, a veces se han dado años de mucho calor y años de mucho frío, pero ¿cuál es la característica actual? Que hoy en día se está produciendo un fenómeno reiterativo, son muchos años que se repite lo mismo. Lo que antes era una vez cada 50 años, a lo mejor, por ahí apareció un año tremendamente caluroso. Yo me acuerdo que era muy niño, que una vez en la ciudad de Buenos Aires hubo 43 grados y medio, ¿no? Que fue una cosa ya de locos, que creo que fue en la década del 50, por así, del siglo pasado. Y bueno, sí, pero fue una vez en 50 años. No, que se dio esa excepción. Pero acá tenemos
secuelas permanentes, constantes, y que se deben indudablemente al cambio climático y a todas estas revoluciones que están sucediendo. Pero yendo al tema que estábamos viendo aquí, ¿no?, de la prohibición de la burkini, que es una prenda que usa la mujer musulmana para cubrirse el cuerpo, y el argumento que se ha dado, que el gobierno francés, es que se lo ha hecho en defensa del laicismo, en contra de la estereotipación y el exceso de manifestación de la religiosidad, que debería ser, de acuerdo al punto de vista laicista, que desde nuestra perspectiva se trata de una religión más, aunque no una religión volcada hacia lo trascendente, sino totalmente recluida en el plano de la inmanencia, porque dicen que esto tiene que el musulmán tiene que de alguna manera, o el miembro de cualquier otra religión, tiene que exteriorizar el sentimiento religioso en su interioridad y no exteriorizarlo a través de estas manifestaciones que serían, desde el punto de vista de la lógica decadente, caduca del francés, que es justamente el pueblo que ha hecho todas las revoluciones más pervertidas que ha tenido la historia, empezando por la Revolución Francesa principalmente, que sería para ellos un agravio. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Resulta ser que no es agravio que la mujer vaya desnuda o semidesnuda a la playa, sino que lo sería que vaya vestida. Eso es lo curioso, ¿no? Y yo rescato eso, porque en realidad rescato esa actitud, porque en realidad es una actitud ascética el hecho de vestir a la mujer, porque el hombre, a diferencia de la religión actual, que es la religión freudiana, la religión que está hoy en día primando en el continente europeo y en el mundo en general, ¿no? Este mundo pervertido por la caduca civilización occidental en sus tiempos últimos, es el estímulo de la libido, o sea que uno va a la playa a ver desnudeces, no va a bañarse principalmente, ¿no? Eso es un poco lo que está sucediendo. Hay como una obsesión por el sexo, tal como lo hemos visto al comienzo del programa, viendo esta pequeña reseñita, que es un poco el contraste de lo que debe ser una actitud ascética, que el hombre controla su sexo, el hombre trata de vivir en castidad, trata de reducir el sexo exclusivamente al plano de la descendencia, donde el placer, bueno, es un complemento, pero no es lo esencial, la búsqueda del placer en la relación sexual. Por eso es tan importante la ascética, es tan importante que la mujer se vista, y el hombre también, por supuesto, a fin de no suscitar estas curiosidades morbosas, que son un poco el leitmotiv, o para usar un término castellano, la motivación principal de los hombres modernos que viven nada más que pensando en función de la sexualidad, ¿no? Ese es el problema que yo pienso que está viviendo este continente y que por lo tanto, bueno, mi apoyo más absoluto al uso de la burkini y además considerar que lo tendrían que usar esa prenda no solamente las mujeres musulmanas, yo pienso que la tendrían que usar todas las mujeres, que sería una cosa indicada y apropiada, a fin de terminar con este permanente exhibicionismo del cuerpo, en donde la mujer se degrada por otro lado, porque la mujer tiene que ser valorada no por el cuerpo meramente, sino por el espíritu. O sea, el sexo tiene que volver a ser una cuestión espiritual principalmente, no material, ¿no? Como decía el maestro Ébola, y que nosotros lo sustentamos acá en estos programas, la metafísica del sexo quiere decir proyectar en la vida cotidiana esas dos grandes virtualidades que el hombre tiene, que el ser humano tiene, que son la actividad y la pasividad. Y eso se vuelca en todo. En la vida política también. Está el que manda y el que obedece. Sí, adelante, Garayala. Hay un elemento interesante en esta prohibición. Primero, noto que es fuertemente anti-islámico la cuestión. Sí. O sea, Francia es una de las pocas naciones que es 100% laica en todo su precepto, igual que México, que es otra de las naciones que es un 100% laica, es antirreligiosa. Y lo que noto es que este ataque que se hace específicamente con la tradición musulmana
tendría que haber sido defendida por otras religiones. Ah, no, ejemplo, pero obvio, eso no es... Sí. Claro, a modo de ejemplo, si un grupo de seminaristas sale del convento con sotana y quiere ir a disfrutar el viento del mar y se sientan con sus sotanas, a ellos deberían prohibirles también. Claro. Porque asocian la vestimenta al fenómeno religioso. Sí, sí, exacto. Tienes plena razón en lo que dices, porque hoy en día lo que queda de catolicismo, que hay que decirlo con claridad, en Europa especialmente es un fenómeno crepuscular, se dedica a atacar al Islam y a solazarse cuando el gobierno laico, el gobierno pervertido de los laicos, ataca el sentimiento religioso de una religión que tendría que ser hermana, porque tendrían que unirse los musulmanes y los cristianos en contra del laicismo, en contra de esta intromisión religiosa inmanentista, porque acá lo que se quiere suplantar no es que quieran eliminar las religiones, no, quieren suplantar esta religión volcada hacia lo trascendente, volcada hacia lo espiritual, por una religión inmanentista en donde el sexo, la vida meramente biológica y vegetativa es lo principal. No es que no sea, porque esta actitud de fanatismo es una actitud religiosa también, es una actitud inquisitorial. O sea, hablan tanto en contra de la Inquisición, pero ellos la aplican, la Inquisición. ¿Por qué una mujer musulmana no puede ir vestida totalmente y bañarse totalmente vestida, si lo desea así, hacerlo así? ¿Cuál es el motivo por el cual se lo prohíbe? ¿Por qué hay que en cambio aceptar que vayan desnudas las mujeres, que se bañen desnudas en topless, por ejemplo? ¿Por qué hay que aceptar eso y no hay que aceptar que vayan totalmente vestidas? Eso es un dilema, pero que realmente no lo contestan, ¿no? Desde ya que nunca lo van a hacer, porque es la religión de Freud esta, es la religión de Freud. O sea, la libido es hoy en día la energía principal que gobierna al hombre. Y entonces hay que sacar todos los obstáculos que impidan este despliegue absoluto de la libido en la sociedad. Esa es la razón principal. Por eso son religiosos, son fanáticos religiosos. Sí, adelante. Noto además creo que es muy valioso para el Islam este tipo de prohibiciones, porque está testimoniando que es la única tradición viviente hoy en Francia que puede trastocar todo el sistema laico. Que su sola existencia, su sola presencia hace que todo el sistema los esté persiguiendo, claro, porque no quieren que se manifieste, no quieren que se manifieste una moral que sea totalmente distinta a la basura que surgió de la Revolución Francesa. O sea, el Islam es lo contrario, es la antípoda dentro de su propio país. Exactamente. A eso le tienen terror. Y lamentablemente el catolicismo no lo es. No, desde ya que el catolicismo brilla por su ausencia, y como te decía, está contento por lo que hacen, porque dicen que de esa manera impiden la islamización de Europa. Cuando en realidad ellos están respaldando la laicización de Europa, la libidinización de Europa, están respaldando eso. Entonces, ¿qué es preferible? ¿La islamización o la libidinización de Europa? ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que optar, por las cuales tenemos que optar? Yo creo que ahí es la fase principal. Bueno, pero este tema del sexo da pie para que yo diga dos palabras de este último libro, que tú también creo que has leído, de este señor Lage, que yo lo menciono simplemente por un detalle, porque más allá de todo su despliegue erudito, que hay que reconocerlo que es una persona que ha leído mucho y que tiene una gran cantidad de citas y de notas en el libro, pero parte de una premisa, a mi entender, equivocada, que es el análisis de la época actual desde el punto de vista de lo que él denomina la batalla cultural que estaría llevando a cabo la izquierda en contra de la derecha, respecto de la cual él se erige como un representante. Y yo pienso que en realidad, tal como lo hemos dicho varias veces, los liberales, porque en última instancia él es un adepto al liberalismo y a la sociedad capitalista, los liberales no son la derecha, sino que representan la izquierda. O sea, siempre fue así.
la Revolución Francesa, que fue una revolución liberal, fue una revolución de izquierdas. O sea, siempre se reputó el liberalismo un fenómeno de izquierda. Después, con la evolución del tiempo, como apareció el socialismo, que era más extremo, entonces apareció, se convirtió en derecha. Pero en realidad, desde el punto de vista de los principios, no es derecha, porque derecha, tal como hemos dicho varias veces, significa levantar principios, el principio de la desigualdad, el principio de la jerarquía, el principio de considerar que la vida trascendente es más importante que la vida inmanente. Pero ahí él parte de esta premisa, desde mi punto de vista totalmente equivocada, de considerar que hay una batalla permanente entre el socialismo y el liberalismo, para decirlo de una manera sencilla, ¿no? El socialismo marxista y el liberalismo capitalista, y que esta batalla primero trató de llevarse a través de la lucha de clases, y que después, como se dieron cuenta que el capitalismo era mejor, porque triunfaba desde el punto de vista del desarrollo económico de las naciones, era más competitivo que el socialismo, o sea, habría traído más progreso. Es un poco, yo diría que este señor retoma la tesis de Fukuyama, de que estamos llegando al fin de la historia, ¿no? Y que el liberalismo ha demostrado ser superior al socialismo. Pero dice el AGE, se parece que el socialismo o la izquierda no se ha conformado con esta derrota. Entonces, como se dio cuenta que en el terreno de la economía no tiene éxito, entonces se está volcando al terreno de la cultura, y principalmente él enfoca mucho el tema en esta revolución sexual de la cual nosotros estábamos hablando, la promoción de la homosexualidad, del aborto, de los géneros sexuales, en fin, toda esta ideología de género famosa que él critica, como también criticamos nosotros, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque él piensa que eso ha sido hecho como una manera de corroer a la sociedad y tratar de conquistarla a través de este combate cultural, minándola en sus principios a través de esta batalla, de esta guerra de los sexos, como él la denomina en algún momento. Bueno, yo pienso que no es así, y voy a explicar por qué. En última instancia, la ideología liberal se basa en la economía. La economía es el destino del hombre para el liberalismo. Y bueno, y el tema del sexo es tomado como, en este caso, como una cosa que tiene que ver con el desarrollo económico, con el aumento del consumo. Yo siempre me acuerdo que cuando el señor Macri, cuando fue intendente de Buenos Aires, que fue la primera persona que instituyó en toda América el matrimonio homosexual, explicó que él favorecía el ingreso de homosexuales a la ciudad de Buenos Aires, porque lógicamente muchos homosexuales venían a la ciudad de Buenos Aires porque se había convertido en una meca, y porque dice que era una comunidad dispendiosa, que gastaba mucho, económicamente muy remunerativa. Bueno, en lo que dijo en su momento está la clave de todo. El sistema capitalista, ¿sobre qué bases se edifica? Sobre el aumento ilimitado de la producción y el consumo. O sea, el capitalismo no es un sistema económico que está pensado en función de la mera satisfacción de las necesidades reales e inmediatas que tienen los hombres, ¿no? Sino que está pensado en función de la expansión hasta el infinito. O sea, es como una máquina que no se tiene que detener nunca, porque si se detiene, bueno, sobreviene el colapso. Entonces, para que no se detenga, tiene que incrementarse permanentemente. Y esto lo decía, en su momento siempre recuerdo, Henry Ford, el famoso creador del Fordismo, como ideología, o sea, de los autos Ford, pero al mismo tiempo fue un propulsor del capitalismo, decía que a los obreros no había que explotarlos, sino que había que darle buenos sueldos para que pudieran consumir, porque en última instancia el capitalismo se basaba en el consumo, y si los obreros tenían sueldos buenos, podían comprar y gastar los productos que producía el patrón capitalista. Entonces no había que explotarlos, esa era un poco la idea. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que socialismo y capitalismo llegaron a una especie de acuerdo con el tiempo, ¿no? Se dieron cuenta que, yo siempre recuerdo haberlo hablado en algún momento con un dirigente socialista, socialdemócrata. Los trotskistas se mantuvieron en cambio firmes en la lucha de clases, pero por ejemplo
muchos socialistas, como lo vimos en Italia, por ejemplo, en Europa, se hicieron socialdemócratas. El Partido Comunista Italiano no por casualidad se llama Partido Demócrata, hoy en día Partido Democrático. Porque se dieron cuenta que podían conciliar con el capitalismo en la medida que podían superar el sistema de la explotación del hombre por el hombre, con un capitalismo que fuera pensado en función del incremento del consumo. Bueno, obviamente, si hay muchos homosexuales, si hay muchas minorías sexopáticas como las que tenemos actualmente, como estas que vimos al comienzo, de personas que tienen que constantemente estar desarrollando una libido que ha sido estereotipada de una manera frenética, porque el hombre que está pensando exclusivamente en la fornicación y en todo lo relativo al sexo, bueno, esta persona tiene que gastar muchísimo, evidentemente. Distinto es una familia tradicional que evidentemente no está pensando permanentemente en lo que diríamos hoy en día el levante, y bueno, obviamente gasta menos, es obvio. Es obvio que le conviene que haya muchos degenerados sexuales al capitalismo, porque de esa manera estas personas son dispendiosas, estas personas fomentan el consumo. Ese es mi punto de vista. Yo no creo que de ningún modo el marxismo esté confabulando contra el capitalismo, desarrollando la ideología de género. No creo. Yo pienso que concilian perfectamente. No me parece que sea, digamos así, un movimiento subversivo. Y por otro lado, también yo tengo que hacer una pequeña corrección, que esto es un vicio que cometen muchas personas cuando hablan de gramscismo, de Gramsci, ¿no? Y cometen un error histórico fundamental, porque Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano, o uno de los fundadores, estuvo preso más de 10 años, ¿no? Y prácticamente murió en la cárcel porque se agarró la tuberculosis y al poco tiempo cuando salió murió. Pero él estuvo preso del fascismo, y él en sus escritos, las cartas desde la prisión, él habla así de la lucha cultural y de la hegemonía cultural, pero lo dice en un momento en el cual el Partido Comunista está proscripto, el Partido Comunista no puede actuar. Entonces la sugerencia que hacía Gramsci es hacerlo a través de las instituciones culturales. Pero eso fue una circunstancia histórica, no es que él lo haya sugerido como una táctica del marxismo para siempre. Lo planteó desde el punto de vista histórico del momento en el cual se estaba viviendo. Bueno, yo no sé si querés decir algo de este libro de este señor Laje, que yo tengo que reconocer que es más erudito que Márquez, porque son estos dos hermanos que siempre aparecen juntos, ¿no? Y tengo que reconocer que este por lo menos es más leído que el otro, Así que, bueno, pero de todos modos, yerran, aparte no es casual que sean seguidores de Trump y ahora de este Milei, que es otro personaje. Ahora la última de Milei, no sé si te enteraste, que salió a defender a la señora Thatcher, esa es la última, porque todos los días una perla nueva, y después quiso... Tiene que ser la lógica. Tiene que ser la lógica. Sí. El tío es loco, sí. Pero sincero. Sí, exacto. Por eso yo siempre insistí que este sujeto hay que dejarlo hablar porque solo se va a terminar quemando. No, evidentemente no va a ser. Pero ya... No es como Menem, que decía, voy a hacer esto y después hizo todo lo otro. Milei por lo menos sincero. Sí, es sincero, justamente diciendo cosas que otros se cuidan de decir, evidentemente. No, porque para el liberalismo, para la gente de Milei, la guerra de las Malvinas fue una cosa nefasta. Totalmente, porque es haberle hecho la guerra a la ideología que ellos sustentan. Inglaterra es la sustentación del liberalismo que él comparte, por eso no es casual que exalte la señora Thatcher. Pero además el argumento que dio de decir que sí, porque exaltó la manera como condujo el conflicto, es una cosa de locos eso, porque, o sea, por más que ella haya ganado, el acto de invasión de las Malvinas fue un acto que desde el punto de vista de los principios debe ser reputado como un acto delincuencial. Uno no exaltaría nunca a un asaltante de bancos por la habilidad con la cual ha cometido ese delito, o un violador de la manera eficiente como alcanzó a violar a una persona.
Y eso nunca se diría. Bueno, este caso es patético, ¿no? Ofende el sentimiento de los argentinos. Yo no sé cómo esta chica, yo siempre lo digo, esta chica que está al lado de él, que yo le conocí al padre que fue héroe de Malvinas, Villarruel, puede estar con este tipo. Es una cosa que no se entiende, para nada. Bueno, en fin, pero volviendo al libro, ¿tú qué quieres? ¿Tienes algo para agregar al respecto de lo que yo dije? O sea, me falta leerlo en detenimiento. Ajá. Pero en sí se le puede hacer dos críticas. O sea, desde el lado de las cuestiones de la tradición, que eso es tremendo, contundente, porque ella adelantó, y del otro lado, desde el ambiente del cual él escribe, que es la ciencia política. Ajá. O sea, del lado tradicionalismo, usted lo expresa perfectamente. Creo que el liberalismo se inventó su propio demonio. Sí. Y estamos jugando dentro de ese espectro del malo y el bueno, socialismo, liberalismo, y son la misma cosa. O sea, nos han convencido de que esa es el conflicto. Exacto. No algo que está por fuera de eso. Desde ya. Entonces todos estamos Trump o Biden. Exacto. Estamos peleando por eso. Es como la grieta que tenemos acá. Es que uno tiene que estar o con Macri o con Cristina. Estamos obligados a eso. Cuando uno puede pensar que los dos son una basura, uno lo puede pensar así. Y nosotros pensamos que la ideología... El tradicionalismo, podemos decir, nos conviene para que ciertos principios que están por fuera permanezcan y sean fuertes. Exactamente. En el caso de que gane Biden, para que el conflicto en Medio Oriente caiga. Exacto. Y enfrente a Rusia. A Putin, que va creciendo y teniendo por supuesto. Hay un sentido estratégico de por qué preferencia por uno. No es que uno prefiere... No, desde los principios estamos en las antípodas de todos estos. Bueno, no quiero... Del tradicionalismo, sí. Entonces entendemos esto, de que esto es una pelea en la cual nos quieren hacer elegir A o B y las dos son basuras absolutas. Exactamente. Es un mundo en el cual nos obligan a tomar posición, pero nosotros estamos fuera de eso. Por afuera, estamos afuera de la grieta, hay que decir. Dinámico, como es un montón de grupos que están por fuera de esa confrontación ideológica que no es tal. Exactamente. Que no es tal, son lo mismo. Son exactamente igual. El segundo aspecto es de la ciencia política, que Laje escribe desde ahí, ¿no? Y yo noto mucho de que, primero, es una persona que trata de valerse del evento de la ciencia política, pero siempre como que termina un poco no siendo al fondo, porque no le conviene, y queda a mitad de camino. Y el libro para mí es eso. Él intentó, creo yo, mostrar cómo se puede tener un combate, una batalla cultural, como él la entiende, ¿no? De esta derecha e izquierda, de la forma en que él la llevó adelante. O sea, él indudablemente es una persona que ha tenido muchísimo éxito, maneja las redes sociales a la perfección, son miles de personas los que lo ven, y creo que ese libro es la forma de decirles, así como yo logré meterme y pelear, y hay que entender estas reglas del juego para meterse y para pelear. La cuestión acá es la cuestión religiosa. Para mí es esencial, porque la ciencia política entiende la religión como un grupo de presión, o sea, algo más, como un sindicato, como una asociación civil, como una fundación, lo mismo en la iglesia, es un grupo de presión, ¿no? El grupo de presión es algo estable. El grupo de interés se reúne de vez en cuando y se disuelve. El grupo de presión es estable. Y la ciencia política considera a la iglesia un grupo de presión. Entonces él dice, entonces la derecha puede estar conformada por liberales, conservadores, o sea, todos metidos en la misma bolsa. Aparte a mí me causa gracia que él cuando habla de tradicionalistas no se refiere al pensamiento hegeliano, por supuesto, sino a este grupo estúpido que existía, no sé si existe todavía en Brasil, de tradición, familia y propiedad, que de tradicionalistas no tenían absolutamente nada, eran liberales disfrazados de tradicionalistas. Esos son los tradicionalistas para él. La gente siempre va a pensar en la cosmovisión moderna. Exacto. Nunca va a haber algo que está por fuera, no, porque eso le pinta el globo.
Es un liberal, es un trampiano. Le escucha el globo. Exacto, es un trampiano que tenemos acá en Argentina. ¿Ves? Es el intelectual de Milei, así que yo, no por nada lo exalta Milei, así que yo espero que cuando se termine de pinchar el globo de Milei, que cada vez está más alijaído, también va a desaparecer este tipo de escena. Bueno, vamos a todo el globo de la nueva derecha. No, es que de nueva no tiene nada, o sea, no es ni derecha ni nueva. Comunistas. Exacto, ninguna de las son liberales, punto. Yo creo que son zurdos en última instancia. Pero en fin, no lo voy a decir demasiado fuerte porque se van a ofender. Pasemos del punto, vamos a otra cosa importante. La semana pasada se cumplieron 40 años de la caída de Puerto Argentino. Es un hecho importante, ¿no? Pero yo he quedado muy impactado, tengo que decirlo porque yo siempre insisto, para mí la guerra de las Malvinas ha sido un hecho histórico fundamental. O sea, yo viví la Argentina prácticamente, yo me sentí argentino en esa guerra. Prácticamente fue el único hecho histórico importante que me tocó vivir. Lo demás es toda una parodia impresionante. Apareció en escena un tal brigadier Miari, ¿no? Que parece ser que es el último de los militares que de grado que se rindieron ahí en Puerto Argentino, junto con el general Menéndez, que ya está muerto. Fue entrevistado, ¿no? Es un hombre grande, más de 80 años, fue entrevistado por un medio, La Nación, y realmente las cosas que ha dicho este hombre a mí me han resultado, ¿cómo podría decir?, terroríficas, que creo que es el término más cercano a la realidad. Este señor, primero que lo critica a Galtieri, al general Galtieri, porque este les exigía no rendirse, luchar hasta morir. Bueno, es bueno saber que Galtieri tuvo esa grandeza de pretender que los argentinos no se rindieran, porque un verdadero guerrero no se rinde, lucha hasta la muerte, como hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los kamikaze islámicos, en fin. Pero, ¿qué vamos a pretender de este señor que llega a pensar que la guerra de las Malvinas fue un error? Y es interesante un detalle que él cuenta del momento en el cual le tocó estar en Malvinas y encontrarse con los kelpers, con los habitantes que había allí. Y es una cosa que uno queda boquiabierto cuando escucha decir que ellos en realidad no iban con una actitud agresiva hacia los kelpers, sino amistosa. Y que cuando en un determinado momento él ingresó a una dependencia pública de los kelpers, creo que era una especie de juzgado de paz, algo así, ingresó con un portafolios y la empleada le dijo, se ve que él manejaba el inglés, dice, dice, ¿qué lleva ahí? Dice, no se puede entrar con un arma. Y entonces que él le abrió el portafolio y le mostró que tenía un sándwich de mortadela. Bueno, yo creo que este pequeño detalle pinta todo lo que hizo esta gente, porque en realidad no había que ir con sándwiches de mortadela a tratar con los kelpers. A los kelpers, que fueron los que colaboraron, que eran ciudadanos británicos, traídos por Inglaterra a habitar las Islas Malvinas, no eran habitantes originarios del lugar, o sea que eran descendientes de ciudadanos británicos traídos a Inglaterra para ocupar las Malvinas, luego de haber expulsado a la pequeña colonia de argentinos que había allí, porque las Malvinas estaban habitadas por argentinos, ¿no? Y estos argentinos fueron expulsados. Había un gobernador, el gobernador Bernet, que estaba en Malvinas, fueron expulsados. Ahora, qué curioso, acá estos que invadieron las Malvinas no expulsaron a los kelpers como hubiera correspondido hacer. Los tenían que haber mandado de regreso a Inglaterra, como correspondía. No, en cambio los querían conquistar, este señor haciéndose el bonachón con el sándwich de mortadela, el gobierno de Menéndez poniéndoles un canal de televisión pensando que estas personas se iban a conmover por todo el bienestar que le traía el gobierno argentino. Y los kelpers fueron los que, a través de el sistema de radio aficionado que se manejaba en esa época, desde la bahía de San Carlos hubo un kelper que indicó con precisión a la flota británica donde tenía que desembarcar.
Entonces, ¿cómo se va a hacer la guerra de esta manera tan estúpida? Con el sándwich de mortadela, ofreciendo un sándwich de mortadela en vez de haber presentado las armas como correspondía, y haber sacado de circulación a estos espías kelpers, que estaban, usurpadores kelpers que estaban en las islas. Esa es la consecuencia que tenemos que sacar. O sea, una guerra que se perdió porque no se combatió como hubiera correspondido. Lamentablemente fue así. Bueno, y ya que hablamos de guerra, no sé si quieres agregar algo más con respecto... No. Ya que hablamos de guerra, y vamos a la otra guerra, a la guerra que nos está afectando sobremanera, porque yo quiero explicarle acá al público que quizás no se perciba que estamos ya en estos momentos en vísperas de un conflicto de grandes dimensiones, que va más allá de Ucrania. Estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Salvo que suceda algún milagro, algún hecho especial, pero todas los últimos acontecimientos nos están indicando que nos estamos dirigiendo hacia eso. Por un lado, la extensión ilimitada de este conflicto, que se pensaba, o por lo menos estaba en la cabeza del señor Putin, que se iba a resolver en 3 días. Y en realidad ya vamos por el día 110, ¿no? Si no me equivoco, estamos por ahí. Y no solo no pinta terminar, sino que pinta durar muchos años. Pero el tema es que no queda reducido a Ucrania, aparentemente, porque ya el hecho de que Suecia y Finlandia hayan resuelto ingresar a la OTAN, bueno, ya es un signo claro de que existe, por lo menos estos países perciben el peligro de una invasión. Si no, de lo contrario, se mantenían como estuvieron siempre, neutrales. Pero hay un hecho nuevo que yo quiero destacar aquí, y que es el siguiente. Existe una localidad en el Báltico que está metida ahí entre las 3 repúblicas bálticas y Polonia, y que tiene como ciudad principal la bautizada por los rusos como Kaliningrado, que es un puerto que está en el Báltico. Kaliningrado, para los que no lo saben, fue transformada en su nombre porque es la antigua ciudad de Königsberg, que fue donde nació el filósofo Kant. Fue una ciudad que originariamente perteneció a Alemania y que después, bueno, luego de la guerra lo ocupó Rusia y sigue ocupándola, eso es lo importante, ¿no? O sea, Rusia sigue ocupando Kaliningrado y el territorio aledaño, pero no tiene un contacto directo con ese territorio, tiene que pasar, abastecer esa localidad a través de un ferrocarril que pasa por las repúblicas bálticas, que específicamente Lituania y Letonia. Y el primer país por donde tiene que pasar es Lituania. Y Lituania ha puesto obstáculos. En la medida que es un país que integra la OTAN, ha puesto obstáculos a el transporte de mercancías hacia esa ciudad, puesto que considera que hay un boicot, que es lo que estableció la OTAN. Y Rusia ha amenazado a Lituania con atacarla si no deja pasar el tren. Bueno, es una situación, si la memoria no me falla, muy parecida a lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Tú recordarás que la Segunda Guerra Mundial se desencadenó por una ciudad, que era Danzig, y que estaba fuera del territorio alemán. Los alemanes para llegar a Danzig tenían que pasar por Polonia, necesariamente, porque Danzig era un territorio que no limitaba directamente con Alemania, pero pertenecía a Alemania. Y como los polacos no permitieron el paso de un ferrocarril, Alemania invadió Polonia y se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá nos encontramos con un acontecimiento muy parecido. Y no sabemos, uno a veces dice la historia se repite, no sabemos si esto está pronunciando la Tercera Guerra Mundial, no lo sabemos, pero tengámoslo presente,
como un fenómeno del cual hay que preocuparse. El señor Putin de ningún modo modera su lenguaje, cada vez es más agresivo, y nos enteramos que Gran Bretaña ya está hablando directamente de pertrechar tropas para actuar allá militarmente, así que esto pinta mal, para decir, o bien, no sé, porque uno, por otro lado, también desea que estas potencias se destruyan entre sí. Y desde ya las secuelas son las secuelas nucleares, que eso es lo que a nosotros nos preocupa sobremanera. Bueno, no sé si tú quieres agregar algo a este tema. Hace poco también hubo declaraciones de un importante militar de la Luftwaffe alemana que justamente decía: Putin está todo el tiempo amenazándonos con una guerra porque va a contraatacar con misiles nucleares. La OTAN tiene que estar lista para responder. O sea, hoy la OTAN tiene que tener un plan de contingencia para responder a un ataque nuclear. O sea, ya se está trabajando eso en los tableros de estrategia, digamos, de los ejércitos. O sea, la posibilidad ya existe. Sí, ya existe. Falta alguien que encienda la mecha. Exactamente. Y esto es automático. Exacto. Como la Primera Guerra Mundial. Exacto. Uno declara la guerra a uno, el otro empieza al otro y se desencadena todo. No, desde ya, porque tratando de evitarlo, pero si invaden Lituania, es distinto que invadir Ucrania, porque Lituania forma parte de la OTAN. Entonces eso obliga a todas las naciones europeas y a Estados Unidos a intervenir. Así que estamos en eso, ¿no? Y Putin ha amenazado con eso, ¿no? Es real. Y aparte, bueno, otro hecho que no relaté aquí, que ha habido un ataque con drones a una refinería rusa en territorio ruso. Entonces ya la guerra se está expandiendo al mismo territorio ruso. En fin. Bueno, sobre la guerra no, tenemos que esperar que los acontecimientos hablen, pero nosotros alertamos la gravedad del asunto. Estamos por terminar el programa, pero no me quiero despedir sin referirme a un hecho de acá de la República Argentina que, bueno, realmente, yo siempre recuerdo a Tocqueville que decía, es el lugar, cuando se refería a Estados Unidos, es el lugar donde las cosas pasan antes, ¿no? Bueno, acá en Argentina es el lugar en donde pasan las cosas más inverosímiles. Tú lo sabrás porque estás en el ámbito educativo, que el gobierno de Buenos Aires ha tomado una sana disposición de prohibir en las escuelas este famoso lenguaje inclusivo de la C, las X y todas esas estupideces que se han generado para defender los géneros sexuales, para difundir la ideología de género, ¿no? Para que todos estos mamarrachos que vimos al comienzo se puedan identificar con un término. Bueno, me pareció bien porque obviamente tiene que haber una institución que regula el lenguaje, que es la Real Academia. Es una cosa obvia. En todas las actividades existe un organismo que regula el uso del lenguaje, porque ¿qué pasaría si cada cual usara su propio lenguaje? Bueno, sería la Torre de Babel prácticamente. Bueno, acá apareció en escena el gobernador de Buenos Aires, este mamarracho de Kicillof, ¿no? En un discurso demagógico ante los alumnos, dice, muchachos, no vamos a ser colonizados por España, España no nos va a imponer cómo tenemos que hablar, rebélense, hablen como quieren. Bueno, es para decirlo sencillamente, es la joda esto, cada uno va a hablar como se le da la gana. Estos chicos no solo se van a sentir alentados por eso de la E, la X, todas estas estupideces que se han inventado, sino para transferir a la escuela el lenguaje rapero, cumbiero, villero, todos estos términos que se utilizan en los ámbitos semidelictivos, ¿no? Porque ya uno no sabe cómo calificarlos. O sea, la escuela en vez de educar, va a ser un ámbito en el cual los seres humanos exteriorizan su propia espontaneidad, sus propios estados de ánimo, sus propias pequeñeces y sus propias limitaciones. Uno va a la escuela a educarse, no va a sacar a relucir todas las basuras que tiene adentro, desde ya. O sea, aprende justamente a gobernarse a sí mismo. Es una cosa
elementalísima de la educación. Bueno, parece ser que este señor no lo entiende así. Y tiene que hacer demagogia, dice, estamos cerca de la Revolución de Mayo, entonces no nos tenemos que dejar dominar por España. Bueno, hay que ser idiota para decirlo de un modo sencillo. No sé si quieres agregar algo más al respecto. No, bueno, lo que nos dice este gobernador es que todo esto del lenguaje inclusivo, parte de eso también vino de España. Porque España son los adalides del lenguaje inclusivo, ahí está. de todo este tipo de cosas. Buena reflexión. Sí, justamente este video que pasamos recién era de España. Todos estos pervertidos que mostramos al comienzo. Ni una menos, todo eso empezó en España. En ¿no? España, empezó en España. Exactamente. Y sí, acá copiamos todo, exactamente. Bueno, en fin. Es triste y dramático, pero no tenemos más remedios. Somos como los médicos, ¿no? Uno tiene que estar ahí tocando pústulas malolientes y pestilentes, pero en fin, no hay más remedio que hacerlo. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.